Por tanto, mis hermanos, cuando tú sientes ese deseo de ser reconocido, de ser alabado, mira, en el fondo hay una soberbia tan impresionante y hay detrás de esa soberbia hay unas heridas impresionantes, unos vacíos emocionales. ¿Por qué hay esos vacíos emocionales? Porque no fuiste reconocido o tal vez te exaltaron demasiado cuando eras pequeño. Y eso hizo que tú te las creyeras. O si no fuiste reconocido, lo que quieres es que te reconozcan y quieres imponerte ante los demás porque estás mostrando con esa actitud tus vacíos emocionales, tus carencias, en últimas, la ausencia de Dios. La soberbia es la ausencia de Dios en tu corazón y sí la presencia del enemigo en tu vida. Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un fraterno y filial saludo de paz y bien a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea el Señor por todas las dificultades que se presentan, porque todas las dificultades tienen su propósito, tienen su razón de ser. Y de una u otra forma, esa dificultad me ayuda a subir a la presencia de Dios. Leía en estos días, hacíamos la reflexión el domingo. Nosotros tenemos una reflexión de familia, de unos diálogos de la esperanza, la llamamos así, a las 5 de la mañana y a las 5 de la tarde. Y hacíamos la reflexión, amor, de la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 22 en adelante. Y es impresionante cómo Juan habla allí sobre el pecado y que es mentiroso llamamos a nuestro Dios y a nuestro Padre Dios si no nos reconocemos como pecadores. Y veía algo muy particular, amor, que el pecado es algo tan importante, no lo estoy justificando, pero si no hubiese sido por el pecado, nosotros no hubiéramos conocido al Señor. Eso nos lleva a conocer del Señor. ¿Sí? Es curioso, es como el trampolín. O uno va, el trampolín está lleno de pecado, un trampolín de pecado, o uno se queda en el pecado y cae básicamente a la condenación eterna, al fuego eterno, al infierno, o uno utiliza esa plataforma de pecado para uno saltar hacia la presencia de Dios, sobre todo cuando uno empieza a algo que dice Juan capítulo 1, dice el momento que uno confiesa su pecado, amor. Pero, a eso quería decir, no como tal el pecado, sino la consecuencia del pecado siempre traerá dolor, angustia, tormento, enfermedad, etcétera. Entonces, cuando tú ves esa es la consecuencia de ese pecado tan terrible que te empieza a doler, entonces eso te lleva a un arrepentimiento para que haya eso. Hay otros que simplemente les agrada estar en el pecado, mientras que están sintiendo ese placer, ese engaño del enemigo, que es sentir ese placer, que no es placer, sino es engaño. Mientras que estén en eso, no se dan cuenta de lo que está pasando. Entonces, cuando hay esa consecuencia, ya empiezan a ver la pérdida y todo lo demás, entonces ahí sí ya duele, y ahí sí ya, ay, ¿qué estaba haciendo? Y entonces me voy a arrepentir. Y por eso el arrepentimiento es realmente el trampolín. Recuerda, mira cómo es interesante, el pecado, o sea, todo lo que llevamos dentro, hace que nosotros realmente con el arrepentimiento, sí, con la confesión, porque allí habla directamente de la confesión, uno salta realmente a buscar la gloria de Dios, o sea, buscar estar en el reino de los cielos. Pero entonces para haber arrepentimiento uno tiene que tener conciencia de lo que está haciendo. Si uno no tiene conciencia de lo que hace, pues básicamente pues uno va a morir en la ignorancia, va a morir de pronto en el enceguecimiento. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es tan importante uno conocer de la palabra de Dios, porque allí es donde uno va a tener conciencia clara de lo que es bueno y lo que es malo. Si uno no conoce la palabra, pues necesariamente se va a confundir y va a ver a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque eso es lo que hace el enemigo. Entonces hoy vamos a disponer nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma, todo lo que somos,
para que la palabra a través del Espíritu Santo se haga vida en nosotros y podamos utilizar eso que para nosotros fue una debilidad, la utilicemos como una fortaleza. ¿Sí? Se convierte en una fortaleza en nosotros porque dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. ¿Sí? Y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces vamos a apropiarnos de la gracia con la palabra de Dios. Entonces dispongamos todo lo que somos precisamente para recibir esa palabra y poder saltar hacia el reino al cual todos pertenecemos, que es el reino de los cielos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre eterno, grande Dios y todopoderoso, a ti te alabamos y te bendecimos en este momento, Señor. Te glorificamos y te damos gracias, Padre mío, por la vida, por la familia, por el trabajo, por la salud. Señor, gracias te damos, misericordioso, por tus misericordias, por tus bondades para con nosotros, por tantas bendiciones, Señor, porque eres un Padre pendiente de sus hijos, Señor, porque aunque nosotros estemos en desobediencia o estemos alejados de ti, Señor, tú no dejas de proveernos nuestras cosas, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra existe. Gracias porque si no fuera por ello, Señor, nosotros seguiríamos en este mundo de oscuridad y no nos daríamos cuenta de tu luz eterna, Señor. Gracias, Padre mío, por darnos esa oportunidad de volver a tu presencia, de llamarnos, Señor, porque muertos estábamos nosotros por causa del pecado, Señor. Pero fuiste tú el que nos llamó, fuiste tú el que nos ha buscado insistentemente para que nosotros retomemos nuestro camino de vuelta a casa, Señor. Gracias, eterno Rey y Dios. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Te pedimos perdón por nuestras familias, Dios Padre Santo, por todos aquellos que no se están acordando de ti, Señor, pero hacen parte de nuestra familia y que esperamos, Señor, que tengan la oportunidad también de ellos poder llamarte y verte, buscarte, hablarte en todo tiempo, Señor. Gracias, Padre mío, porque yo sé que tus promesas son ciertas y toda nuestra casa será salva si creemos en ti. Por eso, Señor misericordioso, estamos aquí en tu presencia, porque queremos llegar a casa contigo, papá. Contigo, papá, queremos llegar a casa. Ayúdanos y fortalécenos, manténnos firmes. No permitas que desviemos nuestra mirada ni a derecha ni a izquierda. Que tu palabra sea la lámpara que ilumine nuestro camino. Que por medio de esa lámpara realmente esquivemos las trampas del enemigo que pone en el camino, Señor. Y así, mirando bien por dónde vamos, Señor, lleguemos a tu verdad, a tu reino, Señor. Gracias, Padre Santo. Te pedimos al Espíritu Santo en este momento para que sea Él el que nos revele tu poderosa palabra, que traiga esa convicción de pecado, que nos permita, Señor, realmente retomar el camino por donde debemos andar. Y permítenos, Señor, que la sangre de Cristo Jesús nos redima del control del enemigo. De esa manera, Señor, no distraernos, no angustiarnos y simplemente mantenernos firmes en ti, Señor. Gracias, Padre Santo, te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy vamos a trabajar sobre el Evangelio de San Mateo. Vamos a estar mirando el capítulo 23, versículos desde el 1 al 12. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la función de interpretar la ley de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlos ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombros de los demás.
mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Todos lo hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar a la gente en la frente y en los brazos, porciones de las escrituras escritas en anchas tiras y ponerse ropas con grandes borlas. Quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de honor en las sinagogas. Y desean que la gente los salude con todo respeto en la calle y que le llamen maestros. Pero ustedes no deben pretender que la gente les llame maestros, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro. Y no llamen ustedes padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un Padre, el que está en el cielo. Ni deben pretender que los llamen jefes, porque Cristo es su único jefe. El más grande entre ustedes debe servir a los demás, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabo, te bendigo por tu palabra, que es viva y eficaz, y por lo que nos vas a enseñar el día de hoy. Bendito sea el Señor, Moni, por esta palabra, porque cuando el Señor habla de que nosotros tenemos que ser personas muy cautas con nuestro comportamiento, muy estarnos revisando constantemente, porque fácilmente podemos caer en el pecado del enemigo, de Satanás, que Dios lo reprenda, que es la soberbia. Entonces uno siempre va a buscar el beneplácito, va a buscar el reconocimiento personal y se olvida de lo fundamental que es Dios. Que a Él se le debe todo honor, toda gloria, todo honor, toda gloria. Y es bien particular porque cuando el Señor habla de los fariseos, de la casta de los fariseos, incluso en otro pasaje nos dice que tengamos prudencia de la levadura de los fariseos. La levadura leuda la masa, o sea, la hace crecer la masa. Entonces, que tengamos mucha prudencia de ello, porque siempre vamos a estar a través de esa levadura de los fariseos, nos pone como ejemplo eso, que es la levadura del enemigo directamente, lo que nos hace es siempre estar buscando el reconocimiento personal. Cuando mi Jesús fue tentado en el desierto, una de las tentaciones, la última, lo llevó espiritualmente al templo de Jerusalén y le dijo, lánzate para que tus ángeles te cubran. Y también le dijo, mira todo lo que yo te quiero observar, mira todo lo que te doy, todas estas riquezas, todo esto te doy. Es impresionante, todo esto te doy, te pongo incluso en la autoridad humana y te coloco en lugares de privilegio para que te reconozcan. Impresionante. Mira, a mí me parece que hicieras una tarea espiritual, un reto te coloco. Es importante que tú escuches a mi Jesús en el desierto. Las tentaciones del Señor Jesucristo, lo tenemos allí en YouTube, Jesús en el desierto. Rafael Aníbal Cortés, así lo encuentras. Y vas a ver cómo cuando el enemigo empieza a tentar a mi Señor Jesucristo, empieza a mostrar la levadura de los fariseos en plenitud. Dice, pues más o menos dentro de lo que está escrito allí, habla de cómo él empieza a buscar el ser glorificado. Adórame. Un instante, dice él, adórame un instante porque me quema por dentro el deseo de ser adorado. ¿Qué implica? Que tenemos que tener mucho cuidado, pero muchísimo cuidado con estar buscando los primeros lugares, el reconocimiento personal, es que no me mira, es que no me habla, y buscamos siempre eso, en pequeña medida o en gran medida. Inclusive me voy a la parte de pareja. Estamos buscando que me amen, que me quieran, como sucedió en nuestra vida de pareja, lo damos como testimonio. Todo el tiempo que Mónica estuvo buscando, muchos años, pero fueron muchos años, que estuvo buscando siempre el reconocimiento mío. Que la amara, que la quisiera, tratar de buscar los primeros lugares, ¿sí? en mi corazón. O sea, tratar de mostrarse siempre, y lo que hacía yo, que era ignorarla.
dejarla de lado. Y eso es lo que hace el enemigo con nosotros. Igual sucede en la parte ministerial, porque aquí el Señor habla también de la parte ministerial. Queremos, o incluso hasta en nuestro trabajo. Entonces, eso, sean mansos y humildes de corazón, como yo soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí, dice el Señor. Aprendan de mí. Pero tenemos que ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Y ahí es donde uno tiene que tener la sabiduría del Espíritu Santo para saberse comportar. Y no estar buscando los primeros lugares. Me refiero siempre al burrico de Semana Santa, que me encanta siempre recordarlo, porque el que entró a mi Señor allí el domingo de Ramos, él creía que esos ramos eran para él, y no era así. Por tanto, mis hermanos, cuando tú sientes ese deseo de ser reconocido, de ser alabado, mira, en el fondo hay una soberbia tan impresionante, y hay detrás de esa soberbia hay unas heridas impresionantes, unos vacíos emocionales. ¿Por qué hay esos vacíos emocionales? Porque no fuiste reconocido o tal vez te exaltaron demasiado cuando eras pequeño. Y eso hizo que tú te las creyeras. O si no fuiste reconocido, lo que quieres es que te reconozcan y quieres imponerte ante los demás porque estás mostrando con esa actitud tus vacíos emocionales, tus carencias, en últimas, la ausencia de Dios. La soberbia es la ausencia de Dios en tu corazón y sí la presencia del enemigo en tu vida. Pero aquí hay algo particular. Por más de que tú le digas, ¿acaso los fariseos se transformaron su corazón? La gran mayoría no. ¿Hubo fariseos en la Biblia que sí transformaron su vida? Sí, pero tuvieron que darse de narices con la realidad. Uno de ellos, Pablo, que era de la casta de los fariseos. Incluso aunque Gamaliel no hacía parte de los fariseos, pero de una u otra forma Gamaliel inicialmente tenía mucha precaución de querer aceptar a Jesús como el Mesías. Era un sacerdote, hacía parte de la casta de los sacerdotes, de la tribu de Leví. Entonces, ¿qué sucede? Que necesariamente él posteriormente ya cambia su actitud y por eso es Gamaliel tan reconocido, una persona muy sabia, muy inteligente y de mucho conocimiento. Entonces él cambia ya su actitud, pero fíjense que también nosotros, con este pasaje bíblico donde nos habla de la soberbia, nos habla de los fariseos, del comportamiento de ellos, que se visten para que todos lo miren, que ubican los mejores lugares en las comidas, cuando se compartía la palabra, o sea, ser siempre reconocidos, saquemos eso, porque la soberbia, mi hermanito, es un pecado tan inmenso y que necesariamente un soberbio, válgame Dios y nos proteja de ese pecado tan inmenso, porque es el pecado más grande que hay, porque es el pecado de Satanás, que Dios lo reprenda, porque por eso fue que él se rebeló contra el Señor Jesucristo, contra nuestro Padre Dios, por la soberbia. Y la soberbia hace que las personas no escuchen. Los fariseos, como les estaba diciendo, no todos se transformaron. Y mire que el Señor hizo milagros delante de ellos. Hasta Él les hizo, imagínate que les mostró a ellos, delante de ellos hizo milagros y no lo creyeron. Milagros sobrenaturales impresionantes, como una resurrección, por ejemplo. Y no creyeron. Porque bien dice la palabra cuando nuestro Señor habla de la parábola de el rico y Lázaro. El rico para el infierno, la levadura de los fariseos, el hombre que se cree mucho porque tiene tal cosa, tiene un poder, humilla a los que están en necesidad. Eso es la casta de los fariseos. ¿Y qué sucedió? Va al infierno, literal, y entonces el hombre pobre, que es Lázaro, está en el seno de Abraham, y le dice el rico, manda que él me dé un poco de agua, porque aquí se siente mucha sed y necesito así sea unas goticas de agua. Manda a Lázaro. Dios no se puede pasar allá, porque hay una brecha que impide el paso. Entonces déjalo que él vaya
a anunciarle a mis hermanos que esto es verdad. Y él dice, no se puede, porque así dice incluso Abraham, dice, porque así se reviva un muerto y se les presente un muerto, no van a creer. Para eso ya tuvieron los profetas y los mataron. Entonces fíjense cómo es de fuerte la soberbia. El soberbio no escucha. Se le dicen las cosas y creen que lo están atacando a él. El soberbio no es capaz de pedir disculpas ni reconocer que se equivocó. Un soberbio no lo hace. Un soberbio siempre quiere estar por encima de los demás. Siempre quiere acusar a los demás y no es capaz de darse cuenta de sus propios errores. Le causa una dificultad hasta hablar de sí mismo. ¿Por qué? Porque tiene vacíos en su corazón y que le hicieron hacer como nosotros tenemos en nuestras charlas como una forma de explicar esta soberbia, que es el síndrome del sapo en el hombre y el síndrome del rinoceronte en la mujer. ¿Sí? O sea, nos ponemos unas armaduras tan impresionantes que creemos que con esa armadura nosotros podemos vencer el mundo, y lo que hay adentro, hay un vacío en su corazón tan impresionante. Y ahí es donde la presencia del Espíritu Santo se necesita para que nos ayude con ese pecado. Porque cómo cuesta el pecado de la soberbia romperlo. Por eso es tan importante uno decirle al Señor, ayúdame, porque solo no puedo. Ayúdame a reconocer mi error, y uno tiene que empezar a vencer. Siempre pongo el ejemplo de San Francisco de Asís, porque San Francisco de Asís fue capaz de besar al leproso. Y un hombre que era de fiesta, un hombre que era de mucha alegría, un hombre que derrochaba dinero, porque era un hijo de papi y mami, un hijo fresita, ¿sí? Porque él tenía a Pedro Bernardone, que tenía mucho poder económico, y él se sentía el dueño de las fiestas. Y cuando el Señor lo toca en su corazón, porque él se lo permitió, su vida se transforma. El Señor hace nuevas todas las cosas. Entonces, si en ti crees que hay esa soberbia, es importante, como te decía al principio, toma de trampolín, reconociéndolo, confesándote, toma de trampolín para empezar a tener tu mirada puesta en el cielo y en lo eterno, no en la mirada en los hombres, porque estás buscando que te reconozcan. Y es tremendo ese reconocimiento, esa búsqueda de reconocimiento. Yo me imagino, y eso es lo que a veces, muchas veces pasa en nuestras casas. ¿Por qué razón? Porque, o sea, sí es cierto que nosotros como padres tenemos autoridad. O sea, el Señor nos ha dado esa autoridad, nos ha puesto como cabezas en el hogar, ¿no? Para guiar unos hijos. Pero a veces, o sea, es como que dice uno que es para ayudarles a los hijos, para enseñarlos a los hijos. Bueno, es que yo salí bien así, o sea, no importa lo que me hayan hecho, yo mire cómo estoy saliendo adelante. O sea, unas frases bien tremendas, y en la realidad nosotros estamos colocando unas cargas muy grandes con los hijos. Bueno, algunos ponen unas cargas muy grandes con los hijos, donde ellos se tienen que responsabilizar de sus hermanos, tienen que responsabilizar de su casa, mientras que pues sí, es cierto, los padres pueden orar, pueden trabajar, pero se nos ha olvidado algo, y es que cuando nosotros solamente nos dedicamos a las cosas del mundo, desafortunadamente, pues el enemigo nos pone grandes cargas. Esa es una verdad. O sea, ahí está la esclavitud que el enemigo tiene con nosotros, que ni nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado cuenta de que es el enemigo el que nos tiene esclavizados. ¿Y con qué finalidad nos tiene esclavizados? Pues para que nosotros no nos acerquemos a Dios. Y ese es su propósito, ¿no? Desafortunadamente caemos en eso. Lo sabemos porque nosotros dos también lo tuvimos así. O sea, mi esposo trabajaba de domingo a domingo, casi no estaba nunca en casa. Y pues claro, yo también tenía que trabajar, y a veces en el trabajo se daban las situaciones de que nos llevaban, o sea, nos tocaba trabajar sábado, trabajar domingo, o sea, según las situaciones se aumentaba el trabajo. Ese es un pasaje muy claro que nosotros vemos allí en Éxodo, cuando Moisés va a pedir la libertad de los judíos, y resultó que Faraón aumentó la carga de trabajo, y eso es lo que en la realidad hace el enemigo.
O sea, cuando tú quieres empezar el camino del Señor, como que sientes que tienes que empezar a hacer más cosas. Y es verdad, sí, sí, es verdad, haces más cosas. ¿Y para qué? ¿Para qué hace el enemigo eso? Para que tú no te acerques al Señor, para que ese camino que tú empezaste a caminar lo dejes. Pero, y entonces muchas veces haces eso. Y eso implica que no solamente tú te alejas de Dios, sino que además de eso tú esa responsabilidad o ese tiempito que tenías se lo encargas a los hijos. Y es tanta la carga que se supone manejas que tus hijos terminan fastidiados por tantas cosas que hasta ellos mismos buscan irse de casa a muy temprana edad porque ya no quieren esa carga que se supone es tuya. Y sí, es una carga tuya y te voy a decir cuál es la carga que sí debería ser tuya y que no la tocas siquiera. Y es la oración. No quieres orar, no quieres estar en la conexión con Dios, en el querer vivenciar la palabra. Y entonces tú esperas que tus hijos se vayan a la iglesia. Tú esperas que tus hijos se oren. Tú esperas que tus hijos sean muy bellas personas. Sí, yo sé que eres bella persona, pero el asunto es que lo que tú no haces, ellos no lo van a hacer. Tú esa carga no la quieres tocar y sí quieres que tus hijos sean un dechado de virtudes a nivel espiritual, no, así no funciona. Esa carga la debes llevar tú. Ellos miran, es el ejemplo y el ejemplo que tú le estás dando es que es más importante lo del mundo que Dios. Esa es la realidad. Le muestras y le has mostrado muchísimos años que lo más importante es trabajar, conseguir dinero, conseguir una pareja, tener las dificultades, mira a ver cómo las solucionas, etcétera, pero no le has mostrado la situación de es necesario orar, es necesario conocer a Dios, es necesario saber cómo escuchar la palabra de Dios, en fin. Entonces, ahí está el resultado o sea, lo que hacemos. Por eso las recomendaciones que nuestro Señor aquí hace a sus discípulos. A sus discípulos les dice, ustedes tienen que esforzarse, ustedes tienen que, o sea, llevar cargas. Si ustedes quieren enseñarles a los demás, ustedes tienen que hacerlo. O sea, ustedes tienen que vivirlo. Si tú quieres enseñar a los otros a seguir a Dios, tú tienes que seguir a Dios. Porque es el ejemplo el que los va a llevar. No es simplemente bla, 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 porque ahí está diciendo, no hagan lo que no hagan lo que hacen, lo que hacen los fariseos. Hagan lo que dicen. O sea, listo. Sabe el Señor, y mire, el Señor sabe la dualidad, la vida tan contradictoria que llevaban los mismos de su iglesia, ¿sí? Los mismos de su iglesia. Entonces él está diciendo, sí, la ley cúmplanla. Esa ley es de Dios Padre, cúmplanla, pero no hagan lo que ellos están haciendo, no sigan su ejemplo, porque su ejemplo no tiene nada que ver con la ley. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta de eso. A veces como hijos de pronto no lo entendemos, ¿sí? Es curioso, ¿no? A veces nuestros padres se desgastan mucho hablándonos y los hijos por otro lado, diferente. Y es importante que nosotros aprendamos a obedecer. Busquemos al Señor. En estos tiempos es cuando los hijos están llegando más al Señor. Qué dolor. Y los padres son los necios, los padres son los que no están funcionando. No debemos hacer eso. Permitamos que nuestra vida sí esté en la presencia de Dios. Que nuestra vida, realmente nosotros seamos testimonio de vida, no simplemente bla, bla, bla. No, que de verdad mostremos a nuestros hijos que Dios es lo primero para nosotros, que no solamente es cuestión de hablar y hablar. No, hay que hacer. Sí es cierto que los hijos, bueno, genial que te sigan en lo que tú les dices, pero la mayoría de las veces los hijos no hacen eso. La mayoría de las veces los hijos hacen otras cosas muy diferentes de lo que tú les hablas. Les estás hablando una cosa y ellos están haciendo lo que tú haces.
Esa es la realidad. Tú les dices unas cosas, pero ellos hacen lo que tú haces. Y solamente, o sea, y es algo que nos debe llamar la atención fuertemente. Cuando tú haces lo que debe ser, ese es el mejor ejemplo y esa es la mejor enseñanza para tu familia. Pero bueno, si no lo haces, aunque sea, concéntrate en conocer realmente lo que funciona, porque además de todo, te instruyes, te capacitas en cosas que son del mundo. Tampoco eso lo deben hacer los hijos. Instrúyete, capacita en las cosas de Dios para que las cosas fluyan, ¿sí? O sea, listo. Puede ser que los hijos hagan lo que tú les dices, pero del mundo, qué cuestionamiento tan grande. Entonces, instrúyete en las cosas que Dios espera para sus hijos. Acordémonos, nuestros hijos no son nuestros, son los hijos de Dios. Entonces, ¿qué hijo le vamos a entregar a Dios? Porque nosotros somos las niñeras, nosotros somos los niñeros, por decirlo así, ¿cierto? Los daycare. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos formando a los hijos de Dios? Hay cuestionamiento tan grande porque el otro día, el día que nos llame a su presencia nos va a decir, ¿y qué hiciste con los hijos que yo te di para que me cuidaras, para que me los educaras, para que ellos me conocieran, para que ellos estuvieran conmigo? ¿Qué hiciste con esos hijos que yo te di? Porque tú me pedías hijos para cuidármelos y yo te los di. Bueno, ¿y dónde están? Ay, bárbaro. Por favor, que de verdad nosotros, si vamos a enseñar algo, que de verdad lo vivamos. Y si no, aunque sea, capacítate en lo que Dios sí espera que tú enseñes. ¿Sí? Capacítate en lo que de verdad espera Dios de nosotros. Que le enseñemos quién es su Padre y que a su Padre debemos volver. Entonces, interesante toda esta situación. Es mucho tema de este mismo texto que se puede analizar, pero el Señor nos está invitando a que realmente hagamos lo que su palabra dice, porque ahí está básicamente diciéndonos eso. Hagamos lo que su palabra dice, para que así demos el testimonio que otros puedan seguirnos. Revisa un poco la historia de Tomás, mírala, porque de una u otra forma Tomás tenía esa levadura de los fariseos, no como en gran medida, pero la tenía, porque incluso cuando Jesús da su vida, resucita, él dice hasta que yo no meta los dedos en sus llagas. Imagínate esa soberbia tan impresionante. Y tuvo que tener un encuentro personal con Dios. Y estuvo con el Señor Jesucristo 3 años y no creía, hasta que no metió sus dedos. Señor mío y Dios mío. Imagínense. Bendito y alabado sea el Señor, que nos quite esa soberbia, esa ceguera que podamos tener en nuestros sentidos espirituales para poder ver la gloria de Dios y seamos mansos y humildes de corazón. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Que Dios los guarde y te bendiga, que el Señor te haga resplandecer su rostro sobre ti y te muestre su misericordia, que el Señor vuelva hacia ti tu rostro y te conceda la paz. Amén, amén y amén. Dios los bendiga. Bendito y alabado sea el Señor por este tema que nos ha regalado. Tenemos varios videos que quisiera complementarlos con esta enseñanza. Pero como de una u otra forma te decimos, no te quedes con lo mínimo, sino que ahonda más en este tema para que aprendamos nosotros, porque fácilmente en la soberbia creemos que es el otro el que debe cambiar. Sí, entonces no, este tema era preciso para mi esposo, era preciso para mí. Sí, era preciso para mí. Entonces te voy a dejar otros videitos más aquí enseguida para que tú lo complementes, lo mires, incluso hasta en el final te dejo otros 2 más y eso te va a enriquecer. Pero no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Ve tomando nota con lo que tú vas aprendiendo y pídele al Espíritu Santo que si hay algo en ti, esa levadura de los fariseos, que te empiece a limpiar y a purificar. Si este video te ha gustado, para nosotros nos ayudaría mucho que le des like, que lo compartas con otras personas
con otra comunidad si sientes que es importante allí y que otras personas lo escuchen. Y de igual manera, si no te has suscrito a nuestro canal, pues para que por favor lo hagas. Y de igual manera también deja tus comentarios. Tus comentarios son importantes que los coloques, porque de igual manera también es una forma de evangelización, porque si alguien vio el video va a leer los comentarios. Entonces, si tienes algún comentario que dar, por favor, para que lo coloques. Y si tú deseas en algún momento que como psicólogos, mi esposa o yo te atendamos, estamos a tu entera disposición. Ahí te dejo mi número de WhatsApp para que me escribas. Y si quieres que nosotros vayamos a tu comunidad, estamos a tu entera disposición. Como misioneros siempre estamos prestos a ir a donde nos requieran. De igual manera, si tú deseas crecer espiritualmente, allí en nuestra página web vas a encontrar, más o menos como la tercera ventana, vas a encontrar lo que son los seminarios. Seminario de identidad, seminario de matrimonios, pero te sugiero el seminario de identidad, un seminario que va a ser de mucha bendición para ti, de mucho crecimiento. Vas a encontrar tu identidad, vas a empezar a sanar heridas emocionales y vas a restaurar esos vacíos que quedaron en tu corazón. Y lo interesante de los seminarios es que te vamos a estar acompañando en cada uno de ellos. Por cada ejercicio que tú hagas, allí estamos a disposición para poder orientarte o poder dialogar si tú deseas. Y lo otro es que tenemos en Amazon unos libros que, si tú deseas adquirirlos, son de mucho crecimiento espiritual, pero están solamente en la plataforma de Amazon por el momento. Pero los puedes adquirir. Al final te dejo el nombre de los libros y cómo los puedes adquirir. Bueno, muy bien. Si en tu corazón sientes el deseo de darnos una ofrenda, créeme que para nosotros es de mucha bendición. De verdad, de mucha bendición, porque vivimos prácticamente la misericordia. Entonces, lo que tú sientes en tu corazón, y así podemos mantener estos programas también al aire. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús, y como dijo el Números capítulo 6 del 24 al 26, como está escrito, esta oración por favor hazlo vida y apréndetela, o si no, grábatela y tenla en tu mano, para que bendigas a tu esposo, tu esposa, a tus hijos. Bendice a las personas con esta oración. El Señor te guarde y te bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la gracia. Que el Señor vuelva hacia ti su rostro y te conceda la paz. Un abrazo en Cristo Jesús. Dios te bendiga.